En 1875, la hija obesa que usó en sus experimentos de cama y el atroz precio que pagó, una cabaña de predicador en las colinas de West Virginia, una hija mantenida obesa y escondida, denim grueso comprado en secreto, una canción que hacía que los vecinos se alejaran. Entonces, una mañana, el accidente en el granero, que no fue un accidente, un diario bajo las tablas del suelo que retorcía las palabras en algo innombrable, un libro de contabilidad con marcas de noches y noches, y tras un muro en la bodega fría, una caja que nadie debía tocar. Así fue como su silencio se rompió, y cómo el jurado dio su propia forma de justicia. Pero cuando el mal se disfraza de una Biblia, ¿quién pone el precio de la libertad? Stony Lake Hollow se encontraba en un rincón de los Montes Apalaches, donde las montañas de Virginia Occidental se apretujaban tan estrechamente que el invierno llegaba temprano y la primavera se retrasaba. En 1875 había menos de 200 habitantes, la mayoría diseminados en ranchos de las colinas, unidos por caminos que se convertían en lodo 6 meses al año. La capital del condado más cercana estaba a 2 días a caballo, a través de un terreno que podía romperte una pata. La autoridad del sheriff se detenía donde terminaban los caminos. Lo que sucedía en el vacío, permanecía en el vacío, resuelto con apretones de manos y documentos, en lugar de tribunales y jueces. Este aislamiento, anotado en los registros del topógrafo del condado como una inconveniencia geográfica, sería la incubadora de un crimen que se pudrió en la oscuridad durante casi 4 años. Hezekiah Thorne dominaba este mundo confinado con los pilares gemelos de la fe y el aprendizaje. Viudo desde hacía 9 años, había enterrado a su esposa tras un parto complicado que la dejó vulnerable a la fiebre, o eso había creído la gente, por su propio relato junto a su tumba. Predicaba los domingos con voz de trueno, y el resto de la semana dispensaba remedios herbales desde la misma cabaña en que criaba sola a su única hija. Esta mezcla lo hacía imprescindible, intocable. Cuando Thorne predicaba las Escrituras, nadie en el hueco estaba lo suficientemente educado como para desafiar sus interpretaciones, y cuando recetaba emplastos o tinturas, la gente pagaba en especie y en gratitud. Un libro de cuentas de un vendedor ambulante, que luego se mostró en la corte, reveló que entre 1873 y 1876, Thorne compró más láudano del que usaban todas las otras familias en 3 condados juntas. Su hija fue objeto de murmullos de compasión antes de que alguien se diera cuenta de la verdad. Salía en público tal vez 4 veces al año, siempre al lado de su padre, siempre callada, siempre a rastras. A los 19 años, se había vuelto grotescamente obesa, su cuerpo inflado en formas que las mujeres del hueco atribuían a mala complexión o simple estupidez. Hezekiah se excusaba con dolorosa autoridad. Había heredado la débil constitución de su madre y una lentitud mental que exigía vigilancia. Se refería a su sufrimiento como una cruz, que soportaba con paciencia cristiana, y la gente se lo creyó. La esposa de un diácono, quien declaró en el juicio años después, dijo que una vez comentó que tal vez Elizabeth debería pasar tiempo con otras chicas, pero la respuesta de Thorne había sido firme. La pureza de su hija debía protegerse de las contaminaciones del mundo. La primera señal registrada de que algo andaba mal fue una declaración jurada de una vecina al secretario del condado. La viuda Martha Jessup acudió a la cabaña de Thorne una noche sin luna a finales de septiembre de 1875 en busca de una cura para su reumatismo. Cuando llegó a la puerta, no oyó una oración, sino un canto rítmico y gutural de Hezekiah. Eran palabras que no podía entender, pero que tenían una urgencia que le congeló la sangre. Bajo el canto, otra cosa, fina y aguda, como un animal atrapado. La seira Jessup testificó bajo juramento que se fue sin llamar y nunca volvió. Cuando le preguntaron por qué no denunció lo que escuchó, su respuesta encapsuló la ceguera voluntaria del hueco. Hezekiah Thorne era un hombre de Dios, y yo era solo una viuda analfabeta. ¿Quién iba a creerme sobre ruidos en la noche? Aquel otoño, el Dr. Silas Croft recorría las comunidades de montaña en su viaje estacional, pagado por el condado para dar atención médica, donde ningún médico de tiempo completo se quedaría. Graduado de una universidad de Pensilvania y con una mente metódica y científica, Croft era una incursión del mundo exterior en la lógica aislada del hueco.
La noche del 3 de octubre de 1875, como luego testificó en su diario que se exhibió como prueba, cabalgaba cerca de la propiedad de Thorne cuando escuchó lo que describió como un grito agonizante, humano pero inhumano, que emanaba de la cabaña. El sonido se detuvo. El silencio antinatural colgó en el aire de la montaña como humo. Croft registró el incidente con precisión clínica, hora, temperatura y su propia reacción visceral de inquietud. No revisó la noche, una omisión que más tarde diría a la corte que lo atormentó, pero anotó la cabaña de Thorne en su mapa mental como un lugar que necesitaba investigar más de cerca. En 6 meses, esa atención destaparía un secreto tan monstruoso que los hombres de la montaña más rudos llorarían ante él. La mañana del 17 de marzo de 1876, Hezekiah Thorne fue hallado muerto en su granero, aplastado bajo una trilladora que de algún modo se había puesto en marcha mientras trabajaba solo. El hallazgo se produjo cuando un granjero vecino, que venía a pedir prestadas herramientas, encontró la puerta del granero abierta y siguió el rastro de sangre hasta Thorne, retorcido entre los dientes de hierro de la maquinaria. La declaración del granjero, registrada en el informe inicial del sheriff, pintó una imagen de falla mecánica y tragedia. En horas, el pueblo se había pronunciado un accidente, lamentable pero comprensible, el tipo de muerte que se llevaba a los granjeros cada temporada. El sheriff, un hombre local llamado Abner Coyle, que había conocido a Thorne durante 20 años, no tenía motivos para dudar de este juicio. Mandó que se llevaran el cuerpo y preparó un certificado de defunción por causas accidentales, en la esperanza de que todo se resolviera antes del anochecer. El doctor Silas Croft llegó al hueco 2 días después, en su ronda habitual, y se enteró de la muerte de Thorne por el sepulturero, que había preparado el cuerpo para el entierro. Como único médico titulado en 3 condados, Croft tenía derecho a examinar cualquier muerte que no hubiera sido certificada, y algo en la forma nerviosa del enterrador le impulsó a ejercer ese derecho. El cuerpo ya estaba limpio y vestido, pero Croft insistió en inspeccionarlo en la trastienda del sepulturero. Lo que descubrió desafió todo lo que la gente quería creer. Registradas en su informe de autopsia oficial, la evidencia en los juicios penales posteriores eran heridas defensivas en ambas manos y antebrazos de Thorne. Cortes y moretones profundos, como los de un hombre que se defendía o huía de algo. La ubicación de las heridas sugería que habían sido causadas antes de la muerte, no por la maquinaria. El informe de Croft terminó con una afirmación que encendería la investigación. Estas heridas no eran consistentes con la muerte accidental, y parecían indicar que la víctima había estado consciente y luchando antes de ser aplastada hasta morir. El sheriff Coyle, llamado para inspeccionar los restos de Croft, respondió con irritación apenas disimulada. Sus apuntes tomados en aquella reunión, que se guardan en los archivos del condado, muestran a un hombre más interesado en el orden público que en verdades incómodas. Dijo que Thorne podría haberse lastimado las manos al intentar liberarse de la maquinaria y que las heridas defensivas no demostraban nada más que pánico en los últimos minutos de un hombre. Pero Croft se negó a firmar el certificado de defunción, y sin él, Thorne no podía ser enterrado en suelo consagrado. El enfrentamiento desató una crisis de procedimiento que obligó al sheriff a simular seguir la investigación, aunque sus apuntes mostraban que no esperaba descubrir nada que alterara la versión favorita del pueblo. El segundo descubrimiento se produjo cuando Croft, ejerciendo su autoridad médica, exigió examinar a Elizabeth Thorne para determinar su estado mental y su capacidad para testificar sobre la muerte de su padre. La habían encontrado en la cabaña la mañana del incidente, sentada a la mesa de la cocina sin responder. La gente lo atribuyó al shock y al duelo, la reacción de una hija simple que había perdido a su único protector. Croft se hizo el chequeo en presencia de 2 mujeres del hueco, llamadas por decencia. Sus descubrimientos, documentados con precisión clínica, destrozaron todas las hipótesis. El cuerpo de Elizabeth llevaba todas las marcas de haber parido recientemente. Útero agrandado, piel abdominal estirada, pechos lactando. El parto había sido hace no más de 2 semanas, calculó Croft, pero no había bebé en la casa de Thorne, ni rastro de embarazo. Cuando interrogó a las mujeres que estaban allí, ambas dijeron que nunca habían visto a Elizabeth embarazada, aunque una de ellas dijo que no había visto a la niña en casi 8 meses. La evidencia médica hizo imposible que incluso el sheriff Coyle ignorara. Una joven había dado a luz en secreto en una cabaña remota donde vivía sola con su padre.
El padre estaba muerto en circunstancias sospechosas y el niño desaparecido. El informe de la autopsia de Croft, entregado al fiscal del condado junto con su negativa a firmar el certificado de defunción, dejó algunas preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba el bebé? ¿Quién era el padre? ¿Y qué tenía que ver el niño perdido con la muerte de Hezekiah Thorne? El fiscal, consciente del escándalo que podría convertirse en más que un agujero, mandó sellar la cabaña como posible escena del crimen y le dio permiso a Croft para buscar en ella. Lo que el médico descubriría en esa cabaña convertiría una muerte sospechosa en evidencia de un mal tan sistemático y registrado que incluso los más leales se alejarían horrorizados. El doctor Silas Croft irrumpió en la cabaña de Thorne el 21 de marzo de 1876 con el sheriff Coyle y un ayudante actuando como testigo de cualquier prueba que pudieran encontrar. El interior era justo, lo que uno esperaría de la casa de un viudo. Simple y limpio, con una Biblia en la mesa de la cocina y folletos religiosos apilados en una repisa sobre la chimenea apagada. El único dormitorio albergaba 2 camas angostas separadas por una partición de madera, una característica que Croft anotó en su informe de búsqueda como inusual, dada la supuesta necesidad de vigilancia constante de Elizabeth. La declaración del asistente jurada como evidencia describió la cabaña como normal, aparte de una sensación inquietante que le hizo desear irse de inmediato, algo que atribuyó al saber de la reciente muerte en lugar de a algo físico en el espacio. La búsqueda de Croft se inició de forma sistemática, revisando cada rincón, cada caja, en busca de señales del bebé perdido o del embarazo secreto de Elizabeth. No encontró nada en los lugares comunes, ni ropa de bebé, ni suministros médicos más allá de lo que cabría esperar de una herborista. Pero su formación le había enseñado que los secretos se escondían en lugares que la gente consideraba seguros, y las casas de campo de ese periodo solían tener compartimentos ocultos para guardar objetos de valor o papeles. En el dormitorio, empezó a tantear las tablas del suelo cerca de la cama de Elizabeth, empujando en cada tabla para sentir si había juego o huecos debajo. En su tercer paseo por la habitación, una tabla cerca de la pared cedió bajo sus pies con un crujido revelador. Había sido levantada muchas veces. El informe del sheriff dice que Croft usó una palanca para levantar 3 tablas seguidas y descubrir un pequeño hueco en la viga de abajo, donde alguien había hecho a propósito un escondite de unos 60 centímetros de largo y 20 centímetros de profundidad. En su interior reposaba un diario encuadernado en cuero, desgastado por el tiempo y cerrado con un pequeño candado de latón oxidado por el tiempo transcurrido bajo tierra. El inventario de Croft lo describe como un diario de 18x25 cm, repleto de escritura a mano en páginas que se habían vuelto amarillas por los bordes. El candado no detuvo al asistente, quien lo rompió con un giro de su cuchillo. Lo que siguió, según la declaración de Croft al fiscal, fue un descenso a la perversión tan sistemático que parecía un tratado científico perverso. Las primeras entradas, de junio de 1872, se abrían con citas bíblicas sobre la limpieza y los linajes, versículos que Hezekiah Thorne había llegado a considerar una guía divina. Pero en unas pocas páginas, el discurso teológico fue cediendo terreno a las descripciones clínicas de lo que él llamaba sus experimentos, un velo apenas disimulado del abuso sexual sistemático de su hija. Las entradas del diario, que luego se leyeron en su totalidad en el juicio y se guardaron en las actas judiciales, describían una escalada de violación que Thorne justificaba como un deber sagrado. Escribió sobre cocinarla en casa con láudano para que diera su consentimiento, detallando dosis y efectos como un farmacéutico. Anotó fechas y horas de sus agresiones, que él llamó sesiones de purificación, describiendo sus reacciones corporales y su éxtasis religioso en un lenguaje que mezclaba las escrituras con la obscenidad. Para 1874, las anotaciones mostraban su convencimiento de que embarazar a su hija daría lugar a un niño de sangre pura, libre de la contaminación del mundo exterior. El diario no mostraba remordimiento por lo que había hecho, solo frustración cuando ella no quedaba embarazada a pesar de sus violaciones, algo que él atribuía a la indignidad de ella en lugar de a su pecado. Sus últimas entradas, de los meses antes de su muerte, registraban un embarazo exitoso con el interés distante de un granjero tomando nota de ganado. Thorne observó la hinchazón del cuerpo de Elizabeth,
que ocultó a la vista del pueblo aumentando sus raciones de comida hasta que la obesidad disfrazó su estado. Describió su parto en febrero de 1876, que realizó sola en la cabaña mientras el hueco dormía durante una tormenta de nieve. Pero la victoria que esperaba se transformó en furia en su última entrada, del 19 de febrero. El bebé había nacido muerto, un vaso roto y una ofrenda impura, que revelaba la corrupción interior de su hija. La entrada cerraba con una frase aterradora. El experimento fallido sería regresado a la tierra y se prepararía un nuevo vaso cuando recuperara sus fuerzas. La amenaza de que el abuso continuaría, de que Thorne volvería a embarazar a su hija, pendía en el aire de esa cabaña como veneno. Cuando Croft terminó de leer, el rostro del Sheriff Coyle se había puesto gris. Según Croft, aquel entonces, el ayudante se había excusado para vomitar al patio. Pero la evidencia física todavía los eludía. El cuerpo del bebé que Thorne había dicho que había devuelto a la tierra. Endepero Kendepur, devuelto a la tierra. Endepero Kendepero 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 Kendepero. Croft sabía que sin los restos del niño, un abogado defensor podría decir que el diario era ficción o locura, no una confesión. En algún lugar, dentro o en los alrededores de esa cabaña, se encontraba la evidencia que convertiría palabras inquietantes en un crimen imposible de ignorar. Y su formación médica le decía dónde un hombre como Thorne guardaría algo que necesitaba tener cerca pero fuera de la vista: la bodega fría. La bodega, bajo la cabaña, guardaba más de lo que el horror del diario había revelado. La entrada a la bodega se encontraba bajo una trampilla en el suelo de la cocina, su argolla de hierro desgastada por el tiempo. El Dr. Croft bajó las escaleras de madera con un farol en la mano. El Sheriff Coyle lo siguió a regañadientes. El ayudante se quedó arriba, todavía asimilando las revelaciones del diario. La bodega medía alrededor de 3-5 metros cuadrados y sus muros estaban hechos con piedras de campo apiladas y argamasa de barro. El aire olía a tierra y comida enlatada. Estanterías de madera cubrían 3 paredes, sosteniendo frascos de verduras y carne salada, las provisiones normales de la vida en la montaña que hacían que la habitación pareciera normal a pesar del horror que se desarrollaba arriba. Las notas de investigación de Croft, que también forman parte de la cadena de pruebas, relatan su inspección sistemática de cada frasco y recipiente, sin hallar nada fuera de lo común, hasta que empezó a examinar las paredes de piedra en busca de anomalías en su estructura. La cuarta pared, la que daba al norte, más enterrada en la colina, parecía recién modificada. El mortero, entre algunas rocas, parecía más reciente que el resto, más claro, y desmoronándose un poco cuando Croft lo rasgó con su cuchillo. La afirmación del sheriff de que inicialmente desestimó esto, diciendo que las bodegas de raíces necesitaban mantenimiento y que arreglarlo no probaba nada. Pero Croft perseveró, sacando la barra de palanca que había traído de arriba para hacer palanca en los bordes de las piedras sospechosas. Tras 20 minutos de palanca cuidadosa, 3 piedras cedieron, revelando una oquedad tras la pared deliberadamente creada y sellada. La boca tenía unos 45 centímetros cuadrados y se adentraba en la oscuridad más allá de la luz del farol. Croft introdujo la mano en la oquedad con comprensible vacilación. Su mano desapareció en el vacío helado mientras el sheriff acercaba el farol. Sus dedos tocaron madera, lisa, trabajada, no natural. Sacó una cajita de madera, toscamente construida, pero sellada con cera su tapa abisagrada. La caja era de unos 25 centímetros de largo, 15 de ancho y 10 de profundidad, del tamaño justo para lo que contenía. El acta de evidencia describe la caja como de pino, sin adornos ni identificación, salvo por rasguños en la tapa, posiblemente accidentales, o tal vez el intento desesperado de alguien por sellar una verdad insoportable. Croft dejó la caja en el suelo de la bodega y la abrió antes de que el sheriff pudiera decir «espera al fiscal». En su interior, envueltos en lino empapado en alguna sustancia conservante, se encontraban los restos de un bebé tan pequeño que cabría en una mano. El cuerpo había sido lavado, el cordón atado con hilo, las manitas colocadas en posición de sueño. El examen médico de Croft, realizado de inmediato,
y registrado con precisión clínica a pesar de la conmoción del descubrimiento, confirmó que el bebé había nacido muerto o había muerto pocos minutos después. Un varón sin defectos evidentes, más allá de la anomalía extrema de su paternidad. La preservación, aunque primitiva, había sido suficiente para preservar el tejido en condiciones reconocibles para fines de identificación. Esta era la evidencia física que convertía el diario de Hezekiah Thorne de las divagaciones de un loco en la confesión escrita de un monstruo que había violado a su propia hija y ocultado la evidencia de su crimen tras piedra y punto. Confesiones. Silencio. Pero la caja ocultaba otro elemento, aún más devastador. Debajo de la figura cubierta del bebé, había un pequeño libro de contabilidad, no más grande que la mano de un hombre, encuadernado en tela que lo había protegido del agua de la bodega. Croft lo abrió, esperando palabras, pero encontrando páginas llenas de símbolos extraños y marcas aparentemente sin sentido. El relato del sheriff muestra su desconcierto ante lo que parecían simples garabatos de un analfabeto, marcas sin sentido que no demostraban nada. Pero Croft, entrenado en la observación y la identificación de patrones, vio la verdad de inmediato. El libro de cuentas era un almanaque, llevado con cuidado durante años, con marcas para los acontecimientos de la vida de una joven. Un círculo representaba la luna llena y sus ciclos mensuales. Una cruz negra, trazada con furia, una y otra vez, señalando fechas precisas, con una frecuencia espantosa, 2 o 3 veces por mes, a lo largo de páginas y páginas. El patrón se hizo evidente cuando Croft cotejó las fechas del libro con las entradas del diario de Hezekiah que había traído a la bodega. Las cruces negras coincidían con las sesiones registradas de Thorne. Cada cicatriz era un testimonio de una agresión relatada por su padre. Ella había estado midiendo, catalogando, testimoniando su propia ruina, con las únicas herramientas a disposición de alguien mantenido analfabeto y aislado. Las últimas páginas del libro revelaban que las cruces cesaban en junio de 1875, sustituidas por anotaciones minuciosas que registraban el avance de su embarazo, dibujos rudimentarios de su cuerpo en expansión, hasta una última anotación, en febrero de 1876, una pequeña cruz dentro de un recuadro, el signo de la muerte que no requería traducción. Debajo de ella, escrita con tal intensidad que el lápiz había atravesado el papel, había una sola palabra, garabateada con letras toscas y vacilantes que de alguna manera se había enseñado a sí misma a escribir. Suficiente. La resistencia del sheriff Coyle se derrumbó entonces, dejando constancia en su declaración jurada revisada de que su anterior voluntad de aceptar explicaciones sencillas había sido un fracaso moral. La evidencia era abrumadora, irrefutable. La confesión de un padre, el testimonio de una hija. La víctima y el victimario habían dejado testimonios escritos que se corroboraban entre sí de tal manera que no dejaban lugar a dudas ni falsas imputaciones. El cuerpo del bebé era evidencia del embarazo incestuoso, y la nota final, escrita con furia, desesperación o ambas, lo explicaba todo sobre la muerte de Hezekiah Thorne en el granero. Con la caja y su contenido a buen recaudo como evidencia, Croft y el sheriff regresaron al nivel principal de la cabaña para hacer lo que la ley requería: arrestar a Elizabeth Thorne y escuchar su historia sobre la muerte de su padre y quién había administrado la justicia que la ley no pudo mientras ella sufría en silencio. Elizabeth Thorne fue encarcelada en la cárcel del condado el 22 de marzo de 1876 por el asesinato de su padre. La pelea en la cabaña, según el informe de arresto del sheriff Coyle, había durado menos de 10 minutos. Cuando le mostré la evidencia de la bodega El Diario y su propio libro de contabilidad, Elizabeth se derrumbó no en negaciones, sino en una confesión escalofriante y completa que congeló a ambos hombres hasta la médula. Ella relató cómo desactivó el dispositivo de seguridad de la máquina trilladora 3 días antes de la muerte de su padre, en anticipación del momento en que él estaría solo y vulnerable. Ella lo llamó al granero, diciendo que estaba herida, y cuando él fue a ayudarla, ella encendió la maquinaria y lo empujó en su dirección. Su confesión, tal como la registró el sheriff, concluía con unas palabras que resonarían durante todo el juicio: me hizo un cementerio, y yo se lo hice a él. El juicio se abrió el 15 de mayo de 1876 en un tribunal repleto de espectadores de 3 condados.
El fiscal, un hombre metódico llamado Dalton Reeves, armó un caso hermético. Mostró la confesión firmada de Elizabeth como prueba 1, demostró que la evidencia física de la muerte de Hezequía no coincidía con una muerte accidental y llamó a testigos que testificaron haber visto a Elizabeth en el granero esa mañana. Su último alegato, recogido en las actas judiciales, admitió la atrocidad de su abuso, pero argumentó que la civilización se basaba en la ley, no en la venganza, y que el asesinato seguía siendo asesinato, por mucha provocación que hubiera. El jurado, 12 hombres sacados de las comunidades agrícolas que rodeaban Stony Lake Hollow, escuchó con rostros inexpresivos, sus rasgos endurecidos, sin mostrar emoción, mientras el fiscal exigía justicia para un hombre que una vez habían considerado recto. La defensa quedó en manos de un joven abogado llamado Samuel Webb, asignado por la corte, y que en un principio se vio superado por la evidencia en contra de su clienta. Su estrategia, revolucionaria para la época y recogida por revistas jurídicas que analizaron el caso décadas más tarde, no fue negar el asesinato, sino llevar a juicio al propio Hezequía Thorne. Webb introdujo como evidencia de la defensa el diario del padre, algo que el fiscal no había esperado, y pasó 2 días enteros leyéndolo en voz alta a una sala horrorizada con cada entrada. Las narraciones clínicas de maltrato cotidiano, las defensas teológicas del incesto, los años registrados de violación sistemática, generaron una atmósfera de repugnancia que hizo que algunos jurados se limpiaran las lágrimas. Webb entonces mostró el libro de contabilidad de Elizabeth, descifrando el código para los jurados, que entendían el analfabetismo y el aislamiento, mostrándoles la angustiosa documentación de una joven sin otra forma de registrar su tormento o solicitar la ayuda que nunca llegó. El punto de inflexión llegó cuando se mostraron al jurado los restos del bebé. La caja de pino se abrió en la sala silenciosa, mientras Webb explicaba lo que el niño representaba, no solo el producto del incesto, sino la evidencia de que Hezequía Thorne había planeado perpetuar su abuso para siempre, criando a su hija como ganado reproductor para su pervertida visión de la pureza de sangre. La declaración posterior del capataz a un periódico decía que fue el momento en que cada hombre en el jurado supo que no estaban juzgando a una asesina, sino viendo las víctimas del mal que la ley oficial no había podido detener. El golpe maestro de Webb vino en su argumento final, cuando le hizo al jurado una pregunta que lo cambió todo. Si un hombre tiene a otro en cautiverio durante años, lo tortura y viola, y promete más de lo mismo, ¿el prisionero que se libera y mata a su captor está cometiendo asesinato o autoliberación? Isabel se subió al estrado el 8º día del juicio. Era la primera vez que la mayoría de los presentes oían su voz. Su declaración, jurada ante el taquígrafo de la corte en 32 páginas que aún se encuentran en los archivos del condado, se entregó con tanta calma y firmeza que sorprendió a aquellos que esperaban lágrimas o furia. Ella narró su historia con precisión fáctica. El primer ataque a los 14 años, el escalamiento gradual en frecuencia y violencia, el láudano que la mantenía dócil y confusa. Contó cómo había aprendido a escribir la única palabra suficiente, copiando letras de la Biblia de su padre, mientras él dormía practicando en tierra y ceniza, hasta que su mano recordó las formas. Ella relató el parto sin vida de su hija, no un hijo como había escrito Hezequía, y su comprensión de que si no hacía nada, su padre simplemente la volvería a embarazar hasta que obtuviera el resultado deseado o muriera en el intento. Su última palabra, citada en cada historia posterior del juicio, se convirtió en el centro moral alrededor del cual giró el veredicto. Miró al jurado y dijo: «No había ley en esa casa sino él, y yo me convertí en la ley». La sala de audiencias quedó en silencio durante 1 minuto completo después de que terminó. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, pesando sobre el juez, el jurado y el público como una presencia física. El jurado deliberó durante 3 horas y volvió con un veredicto que sorprendió al fiscal y convirtió el caso en una leyenda. Absolvieron a Elizabeth Thorne de asesinato. El capataz testificó ante el tribunal que, aunque la acusada había matado a su padre, Hezequía Thorne había cometido asesinato mucho antes, matando la vida y el futuro de su hija mucho antes de que ella tomara represalias. Fue una justicia de montaña, que reconoció lo que la ley no reconocía, que ciertos males son tan graves que ponen a sus víctimas fuera del alcance de la justicia ordinaria.
Isabel fue liberada del tribunal el 24 de mayo de 1876, tras ser absuelta por un jurado de sus iguales en un veredicto que nunca fue apelado ni impugnado. Empaquetó sus escasas pertenencias de la cabaña cerrada, incluido su libro de contabilidad que el tribunal le devolvió, y dejó Stony Lake Hollow a pie, siguiendo los mismos caminos de montaña que su padre había empleado para mantenerla en prisión. Nunca se supo a dónde fue ni qué pasó con ella, aunque la leyenda local dice que huyó a algún estado del oeste y vivió con nombre falso hasta su muerte. La cabaña de Thorne permaneció vacía durante 2 años antes de ser derribada. Sus piedras dispersadas y su ubicación cubierta intencionalmente por una comunidad que no deseaba ningún recordatorio del mal que había fermentado allí. Pero los archivos judiciales sobrevivieron, preservados, garantizando que la historia de Elizabeth y los crímenes de su padre permanecieran como evidencia de que incluso en los rincones más oscuros, la verdad podía emerger y la justicia, por poco ortodoxa que fuera, podía prevalecer.